Nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los primeros invitados, el doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN, y la doctora Alicia Contero, del Observatorio contra el Crimen Organizado. El tema que queremos poner en análisis tiene que ver con el momento que vivimos de conflicto armado interno, en medio también de un estado de excepción de 60 días y los resultados que está dando, más aún cuando desde Estados Unidos se ha anunciado bloqueo de recursos para una de las bandas delincuenciales que está en la mira de los Estados Unidos y también del Ecuador. Partamos de un hecho. ¿Cuáles son los niveles, y quiero empezar con la doctora Alicia Contero, los niveles que se registran en la actualidad en medio de este conflicto armado interno que vive el Ecuador? Doctora Contero, muy buen día. Buenos días, Miguel, y a todos los que nos escuchan. Buenos días al doctor Haro. Pues bueno, el último decreto de estado de emergencia da cuentas de la situación en la que se encuentra el país. Evidentemente, esta escalada, principalmente reflejada en indicadores como el aumento de muertes violentas. Se ha visto que algunas de las medidas adoptadas no han tenido el efecto deseado y por ello, entre algunas de las decisiones está esto de mover parte de la toma de decisiones de la operatividad institucional hacia las ciudades más conflictivas para este asunto. Sin embargo, es evidente y creo que debemos estar conscientes que medidas como los estados de excepción no tendrán efectos inmediatos ni ninguna medida de seguridad. Evidentemente, esto se requiere de medidas de carácter integral y ya no solo de enfoque reactivo, sino también desde una visión preventiva del crimen. Esa es la situación en la que actualmente estamos y dentro de eso, evidentemente, conocemos que existe un listado de organizaciones que han sido reconocidas por el Estado como grupos de delincuencia organizada, enlistados previamente, a lo que se suman algunas otras declaraciones de carácter internacional, como la que usted ha hecho alusión. Recordemos que ya los choneros forman parte de la lista OFAC emitida por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, junto con FITO, y ahora se unen la organización criminal conocida como Los Lobos, así como su líder, Chavarría, alias Pipo, de quien evidentemente hay información de que estaría vivo, pese a que oficialmente en la época de COVID se habría registrado su padecimiento. Debido a todas esas alertas, el Estado, y ya no solo el Ecuador, sino también en este caso los Estados Unidos, reconociendo la importancia que tienen estos grupos organizados principalmente en el tráfico de sustancias estupefacientes, pues ha decidido declararlos. ¿Y qué significa esto? Evidentemente, congelar cualquier tipo de activo que ellos pudieran tener o que pudiese estar relacionado con los Estados Unidos, pero además que ninguna de las personas, no solo ciudadanos estadounidenses, sino también quien se encuentre en los Estados Unidos o tenga relación con los Estados Unidos, está prohibido de tener cualquier tipo de relación de carácter comercial o financiero con alguna de estas organizaciones o quienes individualmente han sido incluidos dentro de la lista, so pena de recibir algún tipo de sanción civil e incluso penal si llegaran a hacer algún tipo de acuerdo o transacción con estos grupos o personas. Bienvenido al doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Doctor Haro, ¿cómo enfrentar este momento en medio de este conflicto armado interno? Como bien nos recordaba la doctora Alicia Contero, uno de los temas tiene que ver con los pronunciamientos que ha habido al interior y al exterior del país respecto de determinadas bandas, incluso de bloqueos económicos. ¿Cómo operar y hacer efectiva esta tarea? Buen día. Por favor, el audio, Patricio.
No le escuchamos, Patricio. Por favor, el audio. Sí, le decíamos al doctor Patricio Aro cómo enfrentar este momento en medio del conflicto armado interno. No lo escuchamos. No lo escuchamos. Le vamos a llamar al teléfono para que mantenga la imagen y pueda darnos su opinión, su punto de vista respecto de este tema del conflicto armado interno que estamos viviendo y en las condiciones actuales, con los anuncios de como hiciera el gobierno de Estados Unidos respecto de la situación. Por favor, doctor Patricio Aro, buen día. Muchas gracias, estimado Miguel. Estamos con el audio, alguna falla en el sistema. Sin embargo, muchas gracias. Un cordial saludo para usted, para la doctora Contero y para toda la audiencia de Democracia. En efecto, lo que está viviendo el país da la medida que es una guerra y que no es un hecho aislado lo que está sucediendo en los Estados Unidos y la inclusión en la lista roja de los lobos y los choneros. Simplemente se está determinando que la estructura financiera que auspicia el crimen internacional organizado está más allá del país, y eso es sumamente grave. También es grave el determinar que esos recursos financian el crimen internacional organizado, lo que da la medida es que la guerra que está combatiendo el Ecuador, la guerra que está combatiendo el Estado ecuatoriano, no es solamente una guerra individual, sino que es una lucha contra una organización internacional que tiene todas las características de una fuerza paramilitar. Y las características de esa fuerza paramilitar son precisamente el establecimiento de los varios sistemas de combate que tiene una fuerza convencional o no. Entonces, hay un sistema financiero y hay un sistema logístico que está más allá de las fronteras. Entonces, esta guerra no es una guerra nacional, es una guerra internacional la que estamos viviendo. Por lo tanto, el crimen internacional organizado hoy está enfrentando al Estado ecuatoriano con todas sus capacidades, porque vemos que las capacidades del Ecuador están entregadas permanentemente y en su totalidad a enfrentar este conflicto. Un conflicto que ha sido calificado y reconocido como un conflicto interno, no como un estado de excepción, y eso hay que tener absolutamente claro. La emergencia que está viviendo el Ecuador es la emergencia que genera la violencia desatada por 22 grupos narcoterroristas que han sido reconocidos por el gobierno y por el Estado ecuatoriano. En esas condiciones, estos 22 grupos, 2 de ellos por lo menos están identificados que todo el soporte financiero y logístico está en los Estados Unidos o parte de ellos. Y desde luego, estas redes que están en los Estados Unidos, porque claramente la lista A nos ha dicho que pueden ser ciudadanos norteamericanos o no, que tengan relación con esta cadena delictiva, serán juzgados o serán aprendidos por las autoridades de los Estados Unidos. Entonces vemos claramente que el conflicto está allí presente. Un conflicto que ha sido cuestionado porque se decía así, tenemos un plan Fénix. ¿Y dónde está el plan Fénix? El plan Fénix fue absolutamente definido y absolutamente claro. Un plan de guerra empieza con una decisión política. Nosotros debemos recordar eso. La guerra siempre es una decisión política. No es una decisión militar ni es una decisión de las Fuerzas Armadas. La guerra es una decisión política y esa decisión política fue tomada por el presidente de la República. Las Fuerzas Armadas han realizado la planificación sobre la base de neutralizar a 22 grupos terroristas. Este fue el concepto estratégico del presidente de la República, neutralizar a 22 grupos terroristas. El momento en que nosotros neutralizamos como Fuerzas Armadas
a esos 22 grupos terroristas se deducen planes estratégicos y tácticos que implican todas las funciones del Estado también para actuar en contra de los grupos enemigos y para actuar en contra de quienes atentan contra la seguridad. Es así que hoy, con la justicia norteamericana, las relaciones que deben tener los sistemas de justicia ecuatoriano y norteamericano han dado claramente la determinación de que los grupos terroristas, en este caso los Lobos, y la estructura liderada por Pipo, tiene su soporte financiero y logístico en los Estados Unidos, y eso también hay que combatir. ¿Cómo? De una forma conjunta. No podemos actuar aisladamente, debemos actuar coordinadamente y en cooperación permanente con las naciones en donde se encuentran no solamente las estructuras financieras y logísticas, sino también estructuras de entrenamiento y estructuras militares. Entonces, esa es la situación que al momento se vive. Claramente identificados los sistemas de combate, los sistemas operacionales de los grupos terroristas que enfrentan al Estado ecuatoriano. No solamente que están aquí, sino también están en el exterior. Por lo tanto, es una guerra que nos involucra a varias naciones, como lo hemos dicho permanentemente. Doctor Patricio Haro, ¿y qué implica, para estar absolutamente claro en los términos, cuando se habla de neutralizar a los grupos terroristas? El concepto estratégico del presidente de la República, al decir neutralizar a los grupos terroristas, quiere decir quitar sus capacidades o disminuir sus capacidades operativas en la manera en que ellos ya no puedan actuar. Y eso es lo que ha venido sucediendo. No es que simplemente, no, ahora más bonito es ir a actuar en Manabí, en Manta, y ya no vamos a actuar en Esmeraldas. Simplemente ese es el paso a una siguiente fase. La primera fase fue dada en donde la acción de los grupos terroristas estaba orientada y el mayor esfuerzo estaba orientado en Esmeraldas. Casi un año ha pasado desde que el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, el esfuerzo principal estaba orientado hacia Esmeraldas. ¿Por qué se orientó hacia Esmeraldas? Porque allí se debió neutralizar a estos grupos. En Esmeraldas estaba el esfuerzo principal de la acción delincuencial y terrorista, y es precisamente con las acciones militares que allí se neutraliza. Hoy vemos que Esmeraldas se ha neutralizado, ya no hay acciones violentas, ya no hay crímenes violentos, ya no hay la acción de la delincuencia organizada. Pero entonces, al mismo sistema operativo que utiliza los grupos terroristas, al moverse y al desplazarse después de una pausa operativa hacia la provincia de Manabí y especialmente hacia la ciudad de Manta, eso quiere decir que iniciamos una segunda fase, y ahí está precisamente la fase determinada por el gobierno central. Entonces, cuando se actúa con todo el esfuerzo y se mueven los puestos de mando hacia un a un punto determinado, quiere decir que ahí está el esfuerzo principal de las Fuerzas Armadas para neutralizar precisamente a las fuerzas que terroristas, a estos 22 grupos a los que hay que neutralizarlos para disminuir su capacidad operativa, como lo hizo en Esmeralda. Entonces, no es que una guerra interna va también a durar los 60 días que dura el estado de excepción, ni en cada momento hay que determinar esa prolongación del estado de excepción. La guerra durará mientras se consiga el objetivo político, y el objetivo político es neutralizar a los grupos terroristas, eliminándolos o no, neutralizando, disminuyendo sus capacidades, y eso es lo que ya se hizo en Esmeraldas, y hoy el esfuerzo está orientado hacia la provincia de Manabí, en la ciudad de Manta y Puerto Viejo especialmente. Doctora Alicia Contero, uno de los temas importantes en este combate a los grupos terroristas, como calificar en el decreto 111 el Ejecutivo, es golpear a las economías ilegales, porque si siguen funcionando, si migran
por el efecto globo de una provincia a otra provincia, si siguen con recursos, resulta muy difícil lograr neutralizar a estos grupos. ¿Cómo golpear a las economías ilegales a donde deben converger las diferentes instituciones del Estado, como debe ser la unidad de análisis financiero? Pues Miguel, las herramientas jurídicas, digamos, las tenemos, ¿no? La primera vía que tradicionalmente todos conocemos es a través de los procesos penales, dentro de los cuales evidentemente no solo se busca la imposición de sanciones hacia las personas directamente vinculadas con los actos, sino también hacia aquellos bienes que pudieran pertenecerles. Pero no nos olvidemos que también está vigente la figura de la extinción de dominio. Y recordaré que en una entrevista anterior, precisamente sobre este tema, conversábamos sobre las excepciones que se establecieron en la reforma a la ley de extinción de dominio, entre las cuales se incluyen el hecho de que no se requiere la sentencia condenatoria ejecutoriada, adecuándonos más bien al estándar de lo que es la verdadera extinción de dominio, para cuando se trate de personas vinculadas con grupos de delincuencia organizada. Precisamente estamos en estos dos casos, tanto choneros como lobos, estamos hablando de estas estructuras, de manera que se aplica perfectamente las excepciones previstas en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Básicamente, ¿qué significa que se aplique la extensión? La excepción, perdón, es que no se requiere procesarlos penalmente en un primer lugar, para luego recurrir a la extinción de dominio. Se podría hacer en estos momentos ya una investigación de carácter patrimonial. Como usted lo ha mencionado, uno de los enfoques que debe tener una política, digamos, criminal de carácter integral es precisamente tratar de buscar también cómo mermar la capacidad económica de estas organizaciones, y la extinción de dominio es una de esas figuras. Lo que correspondería ahora es contar con investigaciones, ¿no? La extinción de dominio cuenta con algunas fases y es necesario iniciar investigaciones en contra de estas estructuras para tratar de determinar sus bienes. Ahí también alertar, y un poco también considerando algunas de las reformas solicitadas a propósito de la consulta popular por parte del presidente en las nuevas reformas que se van a tratar a la ley de extinción de dominio. En uno de estos artículos se disminuye radicalmente el tiempo de la investigación, y en eso creo hay que ser cautelosos. Ir rápido no necesariamente significa ser más efectivos. En el caso de la investigación con miras a extinción de dominio, no es solo determinar, ubicar que los bienes pudieran pertenecer a estas personas, sino que además esos bienes deben tener algún vínculo con la actividad ilícita, ya sea porque se originan de la actividad ilícita o se utilizan para la actividad ilícita. De manera que si además hablamos de organizaciones de carácter transnacional, como ya se ha mencionado, no solo vamos a tener ubicados bienes dentro del país, sino fuera de él. Y recurrir muchas veces a la cooperación internacional de carácter judicial toma tiempo. Actualmente me atrevería a decir que en promedio, una cooperación, una asistencia de carácter judicial de carácter internacional puede tomar alrededor de un año. De manera que si pretendemos acelerar los procesos, reduciendo tan radicalmente las etapas de investigación para la extinción de dominio, más bien el efecto va a ser contraproducente y de impunidad, porque ante la falta de pruebas, lo que correspondería es archivar ese tipo de investigaciones. Estas son algunas de las herramientas con las que actualmente contamos y en las que debemos mejorar, no solo en la parte de extinción, sino también en el tema de las sentencias de carácter penal, porque no nos olvidemos que dentro ya de los procesos penales, así como tenemos las penas para las personas, podemos también imponer penas respecto a los bienes. Y en eso la justicia no ha sido de lo más efectiva. Comentábamos también, por ejemplo, que existe un 93% de impunidad en los casos de delincuencia organizada, es decir, de un análisis que realizamos de las sentencias, veíamos que en apenas el 7% de las sentencias realmente se impactaba sobre los productos del crimen. De manera que ese es un punto a considerar por parte de los estados. Considero también que en los últimos operativos que hemos visto y que se han hecho públicos por parte de las instituciones oficiales, hay un gran enfoque, si ustedes toman en cuenta, hay un gran enfoque sobre qué han tratado de coger o tomar,
todos los réditos económicos de estas organizaciones, de manera que se ve que el Estado está tratando también de mejorar en esos puntos. Sin embargo, lo que vemos ahora en los operativos, tendremos que también mantener una revisión sobre cuál es el resultado ya dentro de los procesos judiciales, de manera que se hagan efectivas las medidas y posteriormente las penas respecto de esos bienes. Doctora Contero, ¿y por qué sin esa alta ineficacia del Estado, de la justicia, para aplicar? Podríamos citar en casuística el caso Sobornos. No todo lo que se determinó, la devolución de recursos, se ha cumplido. ¿Por qué? El tema es de leyes, el tema es de decisión de la justicia. ¿Por qué este alto nivel de incumplimiento de estos dictámenes? Me permitiría referir dos temas principales al respecto. El primero es que no hay una cultura investigativa de carácter patrimonial. Tradicionalmente los enfoques de los operadores de justicia y de las entidades investigativas se han enfocado precisamente en las personas. Y no por nada malo, sino porque en efecto, para llegar a una condena necesitamos en efecto probar que la persona a la que se le está acusando ha cometido ese delito. Y esa investigación, digamos, ya lleva sus debilidades, ya lleva sus retos, ya lleva las distintas oportunidades que tiene que buscar principalmente la fiscalía, como el ente investigador oficial que debe luego mantenerlo en su acusación. Tiene que reunir varios elementos que puedan llevar al convencimiento del juez al momento de tomar una decisión. Entonces, ya es una carga. A eso debería sumarse, y en eso es en lo que no hemos estado yendo a la par, la investigación de carácter patrimonial, que como le decía, tiene sus características distintas. Está relacionada, pero tiene unas características distintas. Entonces, tradicionalmente hemos visto en nuestros análisis de sentencia que, digamos, la cultura jurídica en el país no ha ido hacia esa investigación de carácter económico. Creemos que están tratando de mejorarlo y como digo, tendremos que ver ya los resultados cuando volvamos a realizar la actualización del análisis de sentencias. Ahora, por otro lado, también no es de menos esta falta de articulación interagencial, ¿no? Muchas veces es posible que se llegue, en los pocos casos en los que nosotros determinamos, por ejemplo, en delincuencia organizada, que se llegue a una sentencia en la que se establece la imposición de una pena. Pero lastimosamente luego existe una descoordinación respecto de quiénes serían las entidades encargadas de ejecutar esas penas sobre los bienes. Usted ha citado el caso Sobornos y en ese es un poco más claro establecer, porque estaban fijados que en ese caso, al haber actuado la Procuraduría General del Estado como un acusador particular, es esa institución la que ha llevado la ejecución. Sin embargo, en ese y en todos los demás casos, si durante el proceso no se lograron imponer medidas cautelares, es decir, no penas, sino medidas para tratar de congelar esos bienes mientras se resuelve la situación jurídica, es bastante difícil que una vez que se haya llegado a la sentencia se logren ubicar esos bienes. Porque primero, obviamente, tradicionalmente, quien está siendo investigado y ve que su caso no va a llegar al mejor resultado posible para esa persona, si dentro de ese tiempo sus bienes no fueron congelados, no fueron inmovilizados de alguna manera, lo que va a tratar es de deshacerse de ellos, de tratar de cubrirlos. Esa es una cosa, digamos, que todos pensaríamos lógicamente. Entonces, si no somos efectivos en la imposición de medidas que deben a su vez responder a esta investigación, evidentemente cuando lleguemos a la sentencia es bastante difícil que logremos ser también de alguna manera efectivos o logremos encontrar algún resultado. Esas son algunas de las dos cosas que debería también verificarse, y creo que más bien la creación de este Consejo Nacional de Política Criminal desde marzo del 2023 debería tomar dentro de esos puntos a considerar por parte de mejora de las instituciones del Estado es precisamente cómo llegar a esa articulación interagencial de manera que no sea solo una institución la que termine enfrentando la ejecución de estas medidas o de estas penas, sino que sea una visión de todo el Estado en su conjunto. Doctor Patricio Haro,
usted nos explicaba que sobre la neutralización que debe hacer el Estado, en este caso Fuerzas Armadas y Policía, y cómo pasar de esa neutralización al desbaratamiento de esas bandas cuando se ha establecido también como objetivos militares. El momento en que las bandas narcoterroristas son neutralizadas, es decir, pierden su capacidad operativa, ese momento dejan la acción de un lado y por lo tanto no pueden continuar ya con su accionar militar. Entonces, en este momento ya las bandas están eliminadas, pero desde luego también hemos nosotros considerado, y es un tema que se discute y está en el tema sobre la mesa del debate, es sobre qué bases van a ser juzgadas esos beligerantes que son los grupos terroristas. El momento que esas bandas organizadas son neutralizadas, van a ser capturadas desde luego y van a ser considerados prisioneros de guerra, pregunto yo, en una guerra interna. Definitivamente no podrían ser considerados prisioneros de guerra porque ellos no son reconocidos por el derecho internacional humanitario como combatientes, y esa es también la diferencia que yo insisto permanentemente. El momento que hay dos fuerzas que se enfrentan al interior de un país y fuerzas, en un caso, que tienen soporte financiero y logístico desde el exterior de ese territorio en donde se dan las operaciones militares, ese momento implica que esos beligerantes, por no tener las características de combatientes como tal, no son reconocidos por el derecho internacional humanitario. Y ellos deben ser juzgados por las leyes comunes que el país anfitrión, llamémosle así, el país en donde se da el conflicto interno, está siendo amenazado y donde van a ser juzgados esos combatientes. No sucede lo mismo con las fuerzas legales del Estado. Las fuerzas legales del Estado, en este caso, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que están combatiendo con las características de una fuerza combatiente, es decir, tienen un mando, tienen estructura, tienen una bandera, tienen una doctrina, tienen una capacidad de empleo y tienen un liderazgo absolutamente identificado. Ellos, desde luego, si es que cometerían excesos, deben ser juzgados por el crimen internacional organizado y no por el COIP, como en alguna oportunidad se dijo. De manera alguna, entonces, el juzgamiento a las fuerzas, una vez neutralizadas, debe ser por el derecho internacional humanitario, a las fuerzas beligerantes, a las fuerzas terroristas, me refiero a estos 22 grupos. Y una vez neutralizados, ellos deben ser con esa efectividad que reclama Alicia, deben ser juzgados por nuestras leyes como delincuencia organizada. Mientras tanto que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están sujetos a la norma del derecho internacional humanitario, porque ahí claramente establece las responsabilidades que tienen para ser consideradas combatientes. Entonces, el combate que hace o la lucha que hoy conduce el Estado ecuatoriano, lo hace también enmarcado en unas normas de derecho, lo hace enmarcado en el derecho internacional de los conflictos armados, lo hace enmarcado en los convenios de Ginebra, mientras que los grupos terroristas que van a ser neutralizados y una vez neutralizados deben ser juzgados por las leyes ordinarias del Ecuador, es decir, por el Código Orgánico Integral Penal. Doctor Alicia Contero, este anuncio que vino desde Estados Unidos en días anteriores de la persecución y bloqueo de recursos de una banda, ¿cómo se puede efectivizar y lograr resultados? Y no solo los recursos que tengan al exterior, que tengan en Estados Unidos, sino también en el Ecuador. ¿Cómo bloquear esos recursos? Pues para bloquear cualquiera de esos recursos lo que necesitaríamos es activar estas dos vías, ¿no? O la penal o la vía de la extinción de dominio. Siendo esta segunda, digamos, la más efectiva, simplemente para esos términos del bloqueo de recursos, debido a las características propias de este tipo de procedimiento.
Lo que debería hacerse es iniciarse esta fase de indagación preliminar de bienes para con ello poder detectar dónde están todos ellos ubicados y una vez que se dé paso a la investigación patrimonial, que es el momento procesal en el que se pueden pedir ya medidas respecto a esos bienes, solicitarlos. Esta imposición de medidas no es solo de carácter nacional, también puede recurrirse a la cooperación internacional para poder aplicarlas, de manera que si, por ejemplo, se llegase a ubicar un bien con miras de extinción de dominio en los Estados Unidos y ya el caso está dentro de la fase de investigación patrimonial, se pueden solicitar algunas medidas respecto de esos bienes. Esa es la manera más adecuada en este momento, con las herramientas con las que contamos de hacerlo, y además una medida que, digamos, es mundialmente utilizada debido a que esta es una figura internacional, no es solo una figura aplicada por el Ecuador, sino por varios estados, de manera que cada una de las legislaciones y, digamos, algunas obligaciones internacionales asumidas por los estados es precisamente garantizar que cuando se reciben este tipo de requerimientos por parte de los estados se puedan hacer efectivos fuera de las fronteras del estado que hubiese requerido este tipo de medidas. Les decía, son procesos largos que además requieren la cooperación internacional. No solo está en miras de imponer las medidas o imponer ya las penas cuando se haya llegado a una sentencia, sino también para poder obtener los elementos de prueba que permitan aplicar, digamos, este tipo de medidas. ¿Cómo puede hacerse? Pues evidentemente tienen que activarse los organismos investigativos y judiciales a fin de que se requieran ese tipo de asistencias y cooperaciones a los estados en los que se ubiquen los bienes. Existe toda una red también, no es que los estados realizan este tipo de actividades solos, sino que existen redes constituidas a nivel internacional para las policías, para las fiscalías, en busca de que puedan resultar, digamos, de alguna manera atendidos de manera más rápida este tipo de requerimientos por parte de los estados. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Aplicando precisamente la excepción de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, tratar de ser más ágiles en las investigaciones respecto de estos grupos criminales, a quienes ya se está facultado el Estado para investigarlos con miras de extinción sin contar con la sentencia previa, y tratar de ubicar aquellos bienes a través de la cooperación internacional. Recordemos que esto no solo es porque contamos con la declaratoria en la lista OFAC, es que solo a los Estados Unidos se puede pedir este tipo de cooperación, sino, digamos, a cualquiera de los estados en los que llegasen a encontrarse estas medidas. ¿En qué es favorable también la lista OFAC? Pues ya no solo contamos con una declaratoria a nivel nacional interna del reconocimiento de estos grupos respecto de la actividad en la que están involucrados, sino que además ahora están incluidos dentro de un listado internacional, y eso da mayor contundencia a la aplicación de la excepción en este caso para los choneros y para los lobos y para los dos líderes de estas bandas que también están incluidos individualmente dentro de esa lista. Doctora Contero, dos temas derivados de esto. El uno, la Asamblea Nacional tiene previsto este lunes conocer el proyecto de reformas que devienen del mandato popular expresado en las urnas del 21 de abril, en el referéndum y consulta popular. Uno de los temas tiene que ver con que el Estado proceda a ser titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Habrá que conocer los textos de cambios por un lado, y por otro, este miércoles la Asamblea tiene previsto analizar también las reformas al proyecto de ley de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y la financiación de otros delitos que se tramiten a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. ¿Cuánto pueden contribuir estas herramientas jurídicas para que se apliquen estas disposiciones? ¿Qué debiera salir del tema extinción de dominio y del tema lavado de activos? Pues las reformas plantean en lo positivo la eliminación completa de requerir la sentencia condenatoria ejecutoriada en el tema penal. Que les decía, se puede hacer la figura de la extinción de dominio o del comiso sin condena, precisamente es que no contemos con una condena para poder recurrir a esta herramienta.
Sin embargo, lastimosamente, como quedó regulado en el Ecuador, es que se requiere la sentencia condenatoria ejecutoriada con algunas excepciones, como ya lo he señalado. En el proyecto de reforma se está eliminando ya este requisito y eso es positivo porque en realidad nos estamos acercando a lo que es verdaderamente esta figura de la extinción de dominio. Decía también lastimosamente, por otro lado, dentro de la reforma se establece esta mejora supuestamente en los tiempos. Y ahí lo que se prevé es que la indagación dure 30 días y la investigación dure 3 meses. En apenas 4 meses, yo me atrevo a decir, es más bien una posibilidad de impunidad, ya que ese tiempo es muy corto, es escaso para la cantidad de elementos que se deben reunir a fin de conseguir una sentencia de extinción de dominio. Eso yo llamaría a revisarlo con mayor cautela, ya que más bien el efecto puede ser negativo en comparación con lo que actualmente estamos contando, ¿no? Actualmente tenemos una fase de investigación preliminar, de indagación preliminar de bienes que no tiene un límite y que debe y puede llevarse de carácter reservado, y posteriormente una investigación y ya la fase de juicio. Eso se está limitando completamente, la primera fase apenas 30 días, en los cuales va a ser difícil que la Fiscalía pueda reunir todos estos elementos, más aún considerando todo lo que hemos mencionado en todo este espacio sobre la transnacionalidad de las operaciones de estas organizaciones y evidentemente la transnacionalidad de la ubicación de sus bienes. Eso requiere tiempo, eso requiere la aplicación de cooperación internacional y eso no se va a conseguir en apenas 30 días. ¿Y el tema de lavado de activos? Con lavado de activos se está haciendo algunas mejoras de lo que se ha visto en el sistema global, digamos, en el de prevención, investigación y sanción de lavado de activos. Que es positivo en el sentido de que evidentemente el lavado de activos es, digamos, la principal figura ya dentro del carácter penal que apunta directamente a este tipo de delitos, y una reforma positiva dentro de esto es fortalecer precisamente a la unidad de análisis financiero. Es relevante incrementar la cantidad de casos derivados de la inteligencia financiera del Estado y eso requiere de una institución con mayor solidez, con mayor presencia a nivel nacional de lo que actualmente es la UAFE, y eso se trata de abordar dentro de la reforma de la ley de lavado de activos, que también resulta positivo en miras de contar con un sistema de inteligencia financiera del Estado, no solo la institución, sino todo un sistema de inteligencia financiera del Estado con miras a tener resultados positivos, sentencias condenatorias en lavado de activos, recordando que el Ecuador, en comparación con el resto de la región, representa apenas el 1% de las sentencias condenatorias en lavado de activos y que evidentemente representa un margen de mejora que debe presentar el Estado. ¿Y por qué tan bajo ese porcentaje de sentencias cuando hay países como Colombia y Perú que tienen un número sustancialmente mayor que en el Ecuador en lavado de activos? Pues nuevamente aquí hay varias respuestas. Los casos públicos que se han conocido últimamente dan cuenta de la inmersión también del crimen organizado en las decisiones judiciales, precisamente en algunos casos relacionados con lavado de activos. Las organizaciones son conscientes de las implicaciones que tiene el hecho de que este tipo de investigaciones pudiesen afectar sus economías. Pero aparte, digamos, de la cooptación del crimen organizado por vía de corrupción en este tipo de casos, tiene que ver también con, lastimosamente, la falta de entendimiento, la falta de comprensión de este delito, que en efecto es un delito de carácter complejo y que requiere una mayor capacitación o mayores destrezas por parte de los operadores investigativos y judiciales que terminan conociendo estos casos, que lastimosamente no siempre es así, considerando además que varios, por ejemplo, de estos casos, algunos de los que se han tratado públicamente debido a los casos PURG y Metástasis, tienen que ver, por ejemplo, con precisamente casos que se dan en provincias complicadas para el funcionamiento de la justicia en términos de corrupción y también en las amenazas y violencias que enfrentan, principalmente Manabí, Guayas, donde se concentra también en la operación de algunas de estas actividades criminales.
Para recordarles, por ejemplo, la familia de Fito enfrentó un caso de lavado de activos con una sentencia favorable para ellos, en los que evidentemente no hubo una adecuada resolución debido a cómo los operadores de justicia interpretaron el tipo de lavado de activos, pese a que investigativamente, digamos, se habían reunido varios elementos que daban cuenta sobre la articulación de miembros de la familia de Fito con ese caso. Doctor Patricio Haro, esto que le consultaba a la doctora Alicia Contero, ¿cuánto puede incidir esta persecución, este anuncio del gobierno de Estados Unidos contra una de las bandas señaladas en el decreto 111 y bloquear esos recursos, no solo en Estados Unidos, sino también en el Ecuador? Una guerra se sustenta sobre recursos financieros y logísticos, desde luego, y el momento en que se les corta esa pata, en donde ya no tienen o se les limitan los recursos financieros y logísticos, las operaciones son neutralizadas. Entonces, esto quiere decir claramente que la conducción de esta guerra interna del Ecuador no solamente es y depende del empleo de recursos militares, es el empleo de todos los medios y de todas las capacidades del Estado para enfrentar a un enemigo que acecha contra la seguridad de sus bienes, de la población, de sus recursos, de su territorio y de su soberanía. Por lo tanto, el momento en que hay una acción de cualquier nación aliada, de cualquier país aliado que neutraliza o retira los recursos con los que se financia este enfrentamiento armado en contra de un Estado, ese momento se está neutralizando también la acción de los grupos terroristas. Es decir, el concepto estratégico emitido en el decreto 111 del 9 de enero de este año está absolutamente cumpliéndose en la medida de que hay esas coordinaciones, como ha sido analizado muy bien desde ese ámbito y desde esa línea de la parte legal, como ha sido coordinado perfectamente con la justicia de otros países. Ese momento se está neutralizando también la capacidad militar y va a ayudar significativamente en el triunfo de las armas ecuatorianas frente al crimen internacional organizado. Por lo tanto, además, no solamente de coordinar con los Estados Unidos, el Estado ecuatoriano debe coordinar con todas las funciones del Estado, con la administración de todos los medios para enfrentar a esta amenaza. Desde luego que ya se levantan voces en el sentido de que no existe una guerra interna, de que no existen grupos terroristas, cuando vemos claramente que los grupos terroristas están ahí, ese recrudecimiento, después de una pausa operativa realizada por los grupos terroristas, ese cambio del centro de gravedad de Esmeraldas hacia Manabí, simplemente es el claro mensaje de que tienen una planificación perfectamente estructural, y el soporte que da financieramente y logísticamente estos grupos terroristas a las acciones que ellos conducen, pues son demuestran claramente que es una estructura militar. Por lo tanto, neutralizando todos los recursos militarmente y neutralizando las capacidades financieras y logísticas de esos grupos, van a neutralizarse las acciones y el Estado ecuatoriano va finalmente a imponerse sobre estos grupos que han sido declarados como narcoterroristas y que han declarado la guerra al Estado ecuatoriano. Doctor Haro, esto determina que haya una conjunción de acciones, no solo con el exterior, sino al interior del país, en donde las diferentes instituciones se articulen para que no sea solo el combate en territorio de la fuerza pública, sino también de las instituciones que permitan golpear a estas economías ilegales. Es fundamental, el golpear a las economías ilegales es fundamental para quitar su capacidad logística y operativa. Entonces, sin recursos, los grupos terroristas no van a tener capacidad para la compra de armamento que viene desde el exterior o que se da desde el exterior. No va a tener capacidad para el entrenamiento. Hemos visto que fueron destruidas varios campamentos, varias casas donde se operaban escuelas de sicarios. Entonces, desde allí las capacidades integrales de los grupos terroristas van a ser neutralizados solamente en conjunción
de todas las instituciones delegadas del Estado. La guerra no solamente las conducen las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Una guerra, en términos generales, es conducida por los recursos de todo orden. Es decir, deben haber capacidades de inteligencia, capacidades operativas, capacidades financieras, capacidades de todo orden para neutralizar las acciones de los grupos terroristas. Entonces, sí, está coordinando con los Estados Unidos, también al interior debe coordinarse y debe estarse coordinando. No las acciones y los hechos que hoy hemos visto claramente están favoreciendo al Estado ecuatoriano con la neutralización de estas capacidades financieras y logísticas, desde luego que deben estar coordinadas. Entonces, el Estado ecuatoriano, a través de aquí, surge un hecho sumamente importante, a través de un ente de coordinación. La Secretaría de Seguridad, de Coordinación de Seguridad es fundamental, y habíamos reclamado también la necesidad de que ese órgano de coordinación de la defensa nacional, de la seguridad nacional y la seguridad del Estado es fundamental. Entonces, la presencia de ese estamento debe estar vigente y debe estar actuando precisamente para realizar la coordinación que en el día de hoy hemos tratado con usted y la doctora Alicia Contero. Bien, muchas gracias. Seguiremos hablando de esto. Muy amables por aportar a este análisis a la doctora Alicia Contero del Observatorio contra el Crimen Organizado y el doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Muchas gracias, Alicia y Patricio. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos para analizar el dictamen de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia respecto de la detención de Jorge Glass y la determinación de que no procede la apelación al habeas corpus y se verifica que la detención fue legal, legítima y no es arbitraria. Invitados el constitucionalista doctor Javier Palacios y el académico, el doctor Daniel Curi. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.